Mi padre es una prisión, mi madre un sistema, soy lo que ustedes me hicieron. Los miro y me digo, ustedes quieren matarme y yo ya estoy muerto. Toda mi vida estuve muerto. Son palabras de Charles Manson, uno de los criminales más perturbadores y fascinantes desde el punto de vista psicológico del siglo XX. No en vano, Manson pasó de ser uno de tantos jóvenes conflictivos con una infancia desestructurada a sus espaldas, a liderar a finales de los años 60 una organización criminal, estructurada además en el régimen de cuasicomuna conocida como la familia. Desde el mismo comienzo de su notoriedad mediática se ha ido generando toda una cultura popular acerca de su figura, hasta transformarle finalmente en un icono de la insania, lo violento y lo macabro. Este artículo se centrará en hacer un breve repaso a su vida y principales crímenes. Nacido en 1934, su madre fue Kathleen Maddox, una madre soltera de 16 años. Se le nombró en primera instancia no name Maddox, sin nombre Maddox. Luego su madre le llamó Charles Miles. Poco tiempo antes, ésta había estado casada con un obrero de nombre William Manson, del cual el niño tomó el apellido. De todos modos, el padre biológico más probable parece haber sido el coronel Walker Scott, contra quien Kathleen Maddox presentó una demanda de bastardía. Lo más probable es que Manson nunca haya sabido quién fue realmente su padre biológico. Manson vivió una infancia complicada. Su madre era una bebedora empedernida, hasta el punto que, según cuentan el testimonio de un familiar, llegó a vender al pequeño Charles a una camarera sin hijos, a cambio de una jarra de cerveza. Manson pasó parte de su infancia residiendo con unos tíos en Virginia, pues su madre había recibido una condena de cárcel de 5 años por un asalto en una estación de servicio de Charleston. Tras cumplir la condena, Maddox reclamó a su hijo y, según palabras del propio Manson, ese reencuentro y el abrazo que recibió ese día por parte de su madre son el único recuerdo feliz de toda su infancia. Ya con 13 años, el joven Manson protagonizó diversos altercados e inició su carrera delictiva con una serie de robos a mano armada en supermercados, tras lo que seguiría el robo de vehículos o el asalto en estaciones de servicio. A raíz de ello, fue enviado a diversas escuelas correccionales del estado, a pesar de que en una de estas se le determinó un coeficiente intelectual de entre 109 y 121, Manson no era en absoluto ilustrado y rayaba el analfabetismo. Ya en esa época, un trabajador social lo calificó de agresivamente antisocial. En octubre de 1951, Manson ingresó por primera vez en prisión por recomendación psiquiátrica. Hasta marzo de 1967 fue alternando condenas de privación de libertad con periodos de libertad condicional, condición esta última que siempre violaba, pues jamás dejó de delinquir. Durante estos años tuvo tiempo de casarse y divorciarse en 2 ocasiones. La primera de ellas con Rosalie Jean Willis, una enfermera con quien tendría su primer hijo, y por segunda vez con una joven prostituta llamada Candy Stevens, con quien tendría asimismo el segundo de sus hijos. El día de su puesta en libertad, en 1967, Charles Manson había pasado encarcelado más de la mitad de sus 32 años de vida y había llegado a considerar la prisión como su verdadero hogar, pidiendo incluso permiso a las autoridades para seguir encarcelado. Tras su excarcelación, Manson se trasladó a San Francisco. 1967 fue el año del verano del amor, y Charles se convirtió en una suerte de gurú hippie que se dedicaba a filosofar principalmente sobre las bases de la cienciología. Pronto tuvo un buen número de adeptos, en su mayoría mujeres. Antes de que se terminara aquel verano, Manson y 8 o 9 de sus acólitos se embarcaron en un viejo autobús escolar que habían redecorado al estilo hippie y empezaron a viajar a lo largo del país. Aquello resultaría ser el germen primigenio de su futura organización criminal. Los acontecimientos que acabarían desencadenando los sórdidos crímenes de la familia comenzaron a gestarse firmemente a finales de la primavera de 1968. En aquel entonces, Dennis Wilson, integrante de la banda de Beach Boys, recogió a 2 chicas autoestopistas que resultaron ser integrantes del grupo de Manson. Ellas eran Patricia Krenwinkel y Ella Jo Bailey. Al regresar a su residencia acompañado por las 2 mujeres,
Wilson se vio recibido en la puerta de su propia casa por el mismo Charles Manson. Incómodo y asustado, Dennis le preguntó a aquel extraño barbudo y de baja estatura si estaba allí para causarle algún daño. Asegurando todo lo contrario, el gurú hippie cayó a los pies de Wilson y comenzó a besarle los pies. Al entrar en su domicilio, el miembro de los Beach Boys halló a 12 extraños, en su mayoría mujeres. No solamente no debió molestarle por este acontecimiento, sino que en los siguientes meses la casa de Wilson se convirtió en el lugar habitual de residencia de la familia, cuyos integrantes originales se doblaron en número. Parece ser que durante este tiempo Wilson quedó impresionado con la figura de Manson. Le convenció de que sus influencias podía convertirle en un elemento destacado del panorama musical. Pasaban largo tiempo componiendo y enfrascados en grandes charlas, mientras las jóvenes mujeres de la familia se comportaban como sus siervas. Tras unos problemas con el manager de Wilson, la familia abandonó la residencia del músico y Manson estableció una base para su organización en el rancho Span, en las inmediaciones de Topanga Canyon. El rancho era un antiguo estudio de grabación de westerns y en aquellos momentos su propietario subsistía principalmente con lo que ganaba ofreciendo paseos a caballo a eventuales visitantes. Manson no tardó en congraciarse con George Span, un anciano de 80 años propietario del lugar. A cambio de mantener relaciones sexuales con las integrantes de la familia, Span proporcionaba a la organización alojamiento gratuito. Fue en ese momento cuando Charles Watson pasó a formar parte del grupo. El propio Span le apodó Tex, a causa de su marcado acento tejano. A finales de 1968, Manson escucharía por primera vez el White Album de los Beatles, disco que le causó un profundo impacto emocional. Desde hacía algún tiempo había estado predicando acerca de la tensión racial entre negros y blancos. Manson profetizaba que en breve tiempo los negros se levantarían en rebelión y tomarían el control de todas las ciudades de Estados Unidos. En la víspera de Año Nuevo, el cada vez más perturbado gurú hippie reunió a los miembros de la familia alrededor de una gran hoguera y les explicó que toda la agitación social sobre la que él había estado predicando había sido predicha asimismo por los Beatles. Les indicó que las canciones del White Album lo relataban todo, aunque a modo de código. Mantenía incluso que el propio disco había sido dirigido a la mismísima familia, un grupo de elegidos. Decía que estaba siendo instruido para preservar todo lo valioso ante el desastre inminente. Así pues, en 1969, Manson trasladó a la familia a una casa de color amarillo canario en las inmediaciones del rancho Span. Según él, este lugar permitiría al grupo permanecer sumergido bajo el conocimiento del mundo exterior, tal como profetizaba la canción de los Beatles Yellow Submarine. En esa ubicación comenzaron a hacer los preparativos para el advenimiento del inminente apocalipsis, el cual había sido nombrado por Manson como Helter Skelter, nuevamente en referencia a una canción del grupo británico. En febrero de ese año, la visión de Manson estuvo completa. La familia podría crear un álbum, cuyas canciones, tan sutiles como las de los Beatles, desencadenarían el caos predicho. Habría horribles matanzas entre blancos y negros y posteriormente entre blancos racistas y no racistas, lo cual llevaría a la raza blanca a la autoaniquilación, dando lugar a la era de la supremacía negra. Según Manson, esta era sólo sería un lapso que precedería a la consolidación de la familia como clase gobernante de la sociedad. Mientras esto no se produjera, capearían el conflicto de modo seguro, ocultos en una ciudad llamada el Abismo o el Pozo sin fondo, oculta bajo el desierto del Valle de la Muerte. La semilla de la insania estaba plantada. El proyecto no tardó en germinar y dar sus macabros frutos. En junio de 1969, Manson estaba advirtiendo a la familia acerca de que pronto deberían empezar a mostrar a los negros el principio del Helter Skelter. Tex Watson fue en aquel entonces el encargado de conseguir el dinero que debía ayudar a la familia a prepararse para el supuesto conflicto. Watson estafó a un traficante de drogas de raza negra llamado Bernard Lotsapopa Crow. Dicho traficante, conociendo el lugar de procedencia de su estafador, amenazó con tomar represalias contra todos los integrantes de la comuna del rancho Span.
La respuesta de Charles Manson no se hizo esperar. El 1 de julio de 1969 se personó en el apartamento de Crowe y le tiroteó. Manson tuvo la errónea certeza de haber acabado con la vida del traficante. Esta creencia se le confirmó cuando vio una noticia referente al descubrimiento del cuerpo sin vida de un miembro de los Panteras Negras en Los Ángeles. Aunque Crowe no era miembro de dicha organización de autodefensa del pueblo negro, Manson concluyó que lo había sido y alertó que debían tomarse medidas ante posibles represalias. Asimismo declaró: si alguien necesitaba pruebas de que el Helter Skelter se aproximaba rápidamente, aquí las tenemos. El 25 de julio de 1969, Manson envió a los miembros de la familia Bobby Beausoleil, Mary Brunner y Susan Atkins a la casa del músico Gary Hinman, a fin de persuadirle para que les entregara para sus propósitos el dinero que sospechaban que había recibido de una herencia. Retuvieron al rehén durante 3 días, durante los cuales y ante la falta de cooperación por parte del cautivo, se personó el propio Manson con una espada y le cortó una oreja. Después de esto y siguiendo las instrucciones de su líder, Beausoleil apuñaló a Hinman hasta causarle la muerte. Antes de abandonar la residencia del infortunado músico, Beausoleil o una de las dos mujeres utilizó sangre de la víctima para escribir en la pared "Political Piggy", cerdo político, así como para dibujar una garra negra, el símbolo de los Panteras Negras, con el fin de incriminar a dicha organización. Charles Manson no había descartado sus aspiraciones a convertirse en un icono del panorama musical, máxime cuando dichas aspiraciones podían consolidar su mesiánico proyecto musical junto a la familia. Lo cierto es que no estaba en absoluto exento de talento. Lo sabía desde los tiempos de su estrecha relación con Dennis Wilson. Este siempre le animó en sus proyectos, llegando incluso a presentarle a Terry Melcher, hijo de Doris Day, quien llegó a hacerle una prueba para la grabación del álbum. Era el mes de agosto de 1969. No había noticias de Melcher. El proyecto del disco se hallaba por tanto en stand-by y Manson se impacientaba. No hubo noticias de Melcher, y el perturbado visionario, llevado por la ira y el resentimiento, se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio del productor, situado en el número 10.050 de Cielo Drive, una lujosa mansión a las afueras de Los Ángeles. Allí descubrió que Melcher ya no ocupaba la propiedad. Esta pertenecía ahora a la familia Polanski. El 6 de agosto, Beausoleil había sido arrestado tras ser sorprendido por la policía mientras conducía el coche del finado Gary Hinman. El arma homicida fue hallada oculta en el neumático de repuesto. 2 días más tarde, Manson reunió a los miembros de la familia en el rancho Span y clamó: «Ha llegado la hora del Helter Skelter». La noche del 8 de agosto, Manson dio órdenes específicas a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. Dichas órdenes rezaban: «Dirigíos a la casa donde vivía Melcher y arrasad con todo, destruid cualquier objeto o persona que halléis allí de la manera más terrible que podáis». Esa noche, la mansión de Cielo Drive estaba ocupada por Sharon Tate, esposa del director cinematográfico Roman Polanski, y unos amigos con los que ella celebraba una fiesta: el peluquero Jay Sebring, el aspirante a guionista Wojciech Frykowski, acompañado por su pareja Abigail Folger, una rica heredera. Sharon Tate se hallaba en estos momentos embarazada de 8 meses. Su marido, Roman Polanski, llevaba semanas en Londres ocupado en el rodaje de una película. Alrededor de la medianoche del 9 de agosto, los asaltantes llegaron a la propiedad. Tex Watson se encaramó a un poste telefónico cercano a la entrada y cortó la línea. En ese momento avistaron los faros de un coche procedente de la mansión. Watson detuvo el vehículo, conducido por Steven Parent, un estudiante de 18 años. Tex amenazó con un revólver al joven. Este, asustado, pidió que no le hicieran daño, pues no iba a decir nada. El agresor le atacó primero con un cuchillo y le mató de 4 disparos de calibre 22 entre pecho y abdomen. Tras este primer asesinato, los miembros de la familia se dirigieron a la entrada principal de la casa. Watson ordenó a Kasabian que vigilara el camino de entrada y entró al domicilio a través de una ventana. Abrió entonces la puerta principal, facilitando el acceso de Atkins y Krenwinkel. Ya en el interior del domicilio, un asustado Frykowski despertó en el sofá del salón, solo para ver cómo Tex Watson se le echaba encima
y le asestaba una patada en la cabeza. Cuando Frykowski le interpeló, Tex respondió: «Soy el demonio y estoy aquí para hacer los negocios del demonio». Mientras, Atkins y Krenwinkel hallaron a los otros tres ocupantes de la casa, ataron a Tate y Sebring juntos, mediante una cuerda pasada por el cuello de ambos. El peluquero intentó defender a Tate, trató de obtener la compasión de los asaltantes, haciendo observación acerca del avanzado estado de gestación de la actriz. Les llegó a decir incluso que si debían disparar a alguien que fuese a él. Abigail Folger fue llevada momentáneamente a una habitación aparte con la intención de coaccionarla y sustraerle la mayor cantidad de dinero posible. Tras esto, Jay Sebring fue apuñalado por Watson en 7 ocasiones. Viéndose perdido, Frykowski consiguió liberarse de la toalla con la que había sido amarrado y trató de huir. A pesar de las puñaladas de Susan Atkins le propinó en las piernas, el aterrorizado hombre siguió corriendo y consiguió llegar al porche de la casa. Allí le atrapó Watson, el cual le golpeó la cabeza varias veces con la culata de la pistola, le propinó múltiples puñaladas y le remató finalmente con 2 disparos. Dentro de la mansión, Abigail Folger había logrado escapar de Krenwinkel, huyendo hacia la zona de la piscina. Su asaltante la persiguió, lanzándole puñaladas, y finalmente consiguió reducirla en el jardín delantero. Allí, la propia Krenwinkel y de nuevo el propio Tex Watson remataron a la mujer, matándola de 28 puñaladas. El asesino advirtió entonces que su anterior víctima, Frykowski, aún luchaba por su vida. Agonizante, trataba todavía de escapar, arrastrándose por el jardín. Tex le asestó una última andanada de puñaladas, que acabó finalmente con la vida y el sufrimiento del aspirante a guionista. Múltiples fracturas en la cabeza, 2 disparos y 51 puñaladas habían sido necesarias para extinguir finalmente la vida de aquel hombre. En el 10.050 de Cielo Drive ya solo quedaba con vida Sharon Tate, que permanecía atada por el cuello a su difunto amigo y examante Jay Sebring. Este último, además de las 7 puñaladas iniciales, había sido rematado por 7 cuchilladas más, amén de 4 disparos. En ese momento, Tate ya solamente pensaba en intentar salvar la vida de su hijo nonato. Pidió a sus agresores que la llevaran como rehén y que le permitieran vivir lo suficiente para ver nacer a su hijo. Haciendo caso omiso de las súplicas de la actriz, Tex Watson y Susan Atkins se abalanzaron sobre ella y le asestaron 16 puñaladas, 5 de las cuales, según diría el posterior examen forense, habían sido en sí mismas mortales de necesidad. Tate murió llorando y llamando a su madre. Antes de partir hacia la mansión de los Polanski, Manson había combinado a los miembros de la familia a que dejaran una señal, algo perturbador, en el escenario del crimen. Así pues, Atkins tomó la toalla con la que había atado a Frykowski, la mojó en la sangre de Sharon Tate y escribió «Pig», cerdo, sobre la puerta principal de la vivienda. La noche posterior a los crímenes de Cielo Drive, 6 miembros de la familia partieron con nuevas instrucciones. Los 4 protagonistas del evento anterior fueron acompañados por Leslie Van Houten y Steve Grogan. El propio Manson, disgustado por el modus operandi de los adeptos en la noche anterior, el cual consideraba ruidoso y poco eficiente, acompañó esa noche a sus pupilos personalmente, a fin de mostrarles cómo se hacía. Tras varias horas en las que se estuvo considerando dónde atentar, finalmente se encaminaron al número 3301 de Waverly Drive, en Los Ángeles. Resultó ser esta la vivienda de Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercados, y su esposa Rosemary, copropietaria en una tienda de ropa. La familia conocía bien la zona, pues habían asistido a una fiesta en esa misma calle el año anterior. El mismo Manson asaltó la vivienda de los LaBianca. Les despertó a punta de pistola en el sofá donde se hallaban y les trasladó al dormitorio. Allí, Tex Watson, siguiendo instrucciones, cubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada y sujetó éstas firmemente en su lugar usando cable telefónico. Tras presenciar esto con satisfacción, Manson abandonó la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Krenwinkel y Van Houten, con claras instrucciones de que el matrimonio debía ser asesinado. Watson trasladó de nuevo a Leno LaBianca a la sala de estar, y allí empezó a apuñalarle con una bayoneta. En esta ocasión, siguiendo un proceder más efectivo, el primer corte fue dirigido ya a la garganta de la víctima. El agresor se detuvo al escuchar ruidos de forcejeo procedentes de la habitación.
Al dirigirse allí se encontró con Rosemary LaBianca intentando mantener a raya a Krenwinkel y Van Houten, sirviéndose de la lámpara que llevaba atada al cuello. Tex sometió a la mujer propinándole varias puñaladas con la bayoneta. Tras esto, regresó a la sala de estar y volvió a atacar a Leno, causándole la muerte tras apuñalarle 12 veces. Cuando terminó, talló la palabra «war», guerra, en el abdomen expuesto de la víctima. En la habitación, las mujeres terminaron su parte con la señora LaBianca, a la que siguieron apuñalando incesantemente. En la autopsia se encontraron hasta 41 heridas de arma blanca, la mayoría de las cuales, según determinó el informe forense, fueron infligidas post-mortem. Tras los brutales asesinatos y mientras Tex se duchaba en la misma vivienda, Krenwinkel escribió «Rise, alzaros» y «Death to the pigs», muerte a los cerdos, en las paredes, y «Helter Skelter» en la puerta de la nevera. Para ello usó la sangre del señor LaBianca. Después propinó al difunto Leno 14 heridas punzantes con un tenedor, el cual dejó finalmente sobresaliendo de su estómago y para rematar el macabro trabajo dejó un cuchillo carnicero clavado en la garganta de la víctima. Los asesinos de los de LaBianca regresaron al rancho Span haciendo autostop. Mientras tanto, Manson, acompañado por Susan Atkins y Linda Kasabian, tenían la intención de que la familia tiñera de sangre esa noche cometiendo otro asesinato. Con el paso de las horas, pero, los planes no se concretaron y se desestimó la idea. La noche acabó simplemente con Atkins defecando en las escaleras de entrada de una vivienda. A pesar de la brutalidad y el eco mediático de los crímenes, durante 3 meses los investigadores policiales anduvieron dando pasos de ciego sin conseguir determinar la autoría, atribuyendo los asesinatos a sectas satánicas. Incluso ciertas investigaciones apuntaban al propio Roman Polanski como sospechoso. Sería finalmente Susan Atkins, en un estúpido alarde de autocomplacencia, quien aportaría la solución al entramado. Atkins había sido detenida y encarcelada por un delito menor. En la cárcel empezó a jactarse ante su compañera de celda de su pertenencia a la familia. Animada por sus propias palabras, Susan acabó relatando toda su relación con Charles Manson, los planes y objetivos de su organización criminal y la participación de ésta en los crímenes de Cielo Drive y La Bianca. La otra reclusa denunció estos hechos a las autoridades y Atkins fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua. La familia fue rápidamente desestructurada. Sus miembros más importantes fueron rápidamente detenidos y sometidos a juicio. Elementos como Tex Watson, Patricia Krenwinkel o Leslie Van Houten fueron condenados asimismo a cadena perpetua. La excepción la marcó Linda Kasabian. Esta, supuestamente horrorizada con el modus operandi de la familia desde la noche del asesinato de Sharon Tate, escapó del rancho Span, abandonando a su propia hija y dejándola en manos del grupo criminal. Cuando los integrantes principales del grupo de Manson fueron detenidos, se les ofreció inmunidad a cambio de que declarara en su contra. Tras esto, pudo recuperar a su hija y rehacer su vida. Charles Manson fue detenido y, a pesar de no haber sido el autor material de ninguno de los homicidios atribuidos a la familia, fue declarado culpable de asesinato en base a la regla de responsabilidad conjunta, según la cual cada miembro de una conspiración es hallado culpable de los crímenes que sus cómplices cometen en el cumplimiento de los objetivos de la propia conspiración. Manson fue condenado a muerte, pero la pena se le conmutó por cadena perpetua. Desde entonces tiene prohibidas las visitas y cualquier tipo de contacto con el exterior de la penitenciaría. Ha solicitado en numerosas ocasiones la revisión de su condena y la libertad condicional, siéndole denegada en todas las ocasiones. Su 12ª y hasta el momento última apelación se produjo en abril de 2012. Tras denegarse, se determinó que el reo no tendría una nueva oportunidad hasta transcurridos 15 años. En esos momentos, si Manson sigue todavía con vida, contará con 92 años de edad. A día de hoy, el preso más mediático de los Estados Unidos sigue siendo responsabilidad del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, con el número de expediente D33920. En cuanto a la familia, uno podría pensar que se extinguiría con el encarcelamiento de sus miembros más destacados y de su líder. Lejos de esto, con Manson en la cárcel, los miembros de la familia aumentaron exponencialmente, doblando su número.
Charlie Manson se había convertido para muchos jóvenes en un visionario, un héroe que se enfrentaba a la corrupción del sistema, un ídolo contracultural. Aun a día de hoy, su magnetismo está fuera de cualquier duda, pues siguen habiendo multitudes potencialmente interesadas en su mesiánico y descabellado nuevo orden mundial, y siguen registrándose miles de peticiones anualmente sobre cómo poder convertirse en miembro integrante de la familia Manson. Sirva como reflexión final una cita del propio protagonista de este artículo. Yo no he matado a nadie, no he ordenado que maten a nadie. Estas criaturas que van a por ustedes con sus cuchillos son sus hijos. Yo no les enseñé nada, lo hicieron ustedes.